Bueno, pues estamos con la arquitecta Noelia Núñez. Hoy queríamos conversar con ella con motivo del Día Internacional de la Arquitectura, que se conmemora los primeros días del mes de octubre. Concretamente, bueno, pues el Colegio de Arquitectos de Málaga celebra del 4 al 9 de octubre la Semana de la Arquitectura y queríamos conocer un poco más acerca de su profesión. Noelia, cuéntanos, ¿en qué momento te planteas que quieres estudiar arquitectura? Pues verá, al principio empezó como un juego, porque pues desde pequeña yo estaba relacionada con la profesión. Entonces, pues yo lo veía como lo más natural del mundo. Y pues poco a poco, como que ese juego se convirtió en realidad. Y al final, cuando tenía 18 años y tenía que elegir, bueno, primero cogí el bachillerato tecnológico aquí en Ronda. Y cuando tenía que elegir, pues sí que me planteé ingenierías que me gustaban y demás. Pero en realidad yo lo que quería era hacer arquitectura y pues al final arquitecta que soy. Así que bueno, pues fue una decisión que muy clara en todo momento. En el último momento hubo un poco de duda, porque al final con 18 años es la primera decisión importante que tomas respecto a tu futuro, pero bueno, intenta con ella. ¿Y de qué manera conocías la arquitectura antes de estudiarla? Bueno, pues mi familia tiene una constructora, entonces había visto el trabajo del arquitecto un poco por detrás, por la parte de obra y demás. Sí que es verdad que luego con el tiempo, con los estudios y ahora con las distintas salidas profesionales, pues he visto que hay muchísimas más opciones que las que conocía antes de empezar. Cuéntanos cómo fue tu llegada a la universidad. No sé si tenías una idea preconcebida de cómo era la arquitectura y si te cayó algún mito cuando estabas estudiando. Caerse un mito no, pero sí que es cierto que, claro, al pasar lo que te estoy contando, de conocerlo a priori, pues tenía como un concepto en mi cabeza más relacionado pues con eso, con la obra y tal, y la parte como más técnica, más de ejecución. Mi cabeza había omitido esa parte como más creativa, que también eso es una de las cosas que más me gustó a la hora de elegir la carrera, porque combinaba una parte como más artística y otra más técnica. Entonces sí que es verdad que yo esa parte tan artística la tenía como en un rinconcito muy pequeño de mi cabeza guardado y era muy importante. Háblanos de qué pasa cuando terminas la carrera, qué opciones se te presentan, porque es cierto que aquí en España, sobre todo a los jóvenes, les da mucha importancia que terminen una carrera y empiecen un máster. Claro, bueno, lo primero es que cuando yo empecé había un plan de estudios y cambió a otro, entonces tuve que en el transcurso de este camino, de estos años, tuve que decidir si me quedaba en el antiguo, que se quedaba obsoleto, yo era la última generación, o cambiaba al nuevo, y al final pues me decidí cambiar al nuevo, hice el máster habilitante, que a nivel europeo pues era mucho más, te abría más puertas, porque era una certificación que está igual de válida en Francia, en Italia o donde sea. Respecto a lo de hacer un máster o trabajar después de la carrera, primero cuando acabas estás como perdidísimo, porque claro, en esos años tú has visto partes de la profesión, pero desde mi punto de vista arquitectura tiene un punto muy negativo como carrera, y es que no hay prácticas, y si hay es únicamente una optativa, que son muy pocas horas, entonces no tienes una relación buena fructuosa de mucho tiempo, de saber qué es el mundo real del arquitecto. ¿A qué te vas a enfrentar, no? Claro. Entonces, cuando sales, pues empiezas a buscar pues estudios, y si empiezas a indagar, hay muchísimas cosas. O sea, empresas de ingeniería que a lo mejor a priori pues piensas que van a coger más ingenieros o otro tipo de profesiones. La administración pública, incluso hay gente que se dedica a temas de montajes de set de rodaje. O sea, te abre un mundo completo y ya pues depende de todo lo que tú quieras investigar o por dónde te quieras especializar. En tu caso, no sé si tenías clara esa rama, esa especialización, o necesitaste ayuda para orientarte un poco y saber hacia dónde querías orientar tu carrera. Bueno, en ese momento yo quería empezar a coger experiencia porque, claro, como no había tenido práctica, lo necesitaba. Entonces creo que en ningún momento he tenido al 100% un enfoque, nunca. Pero sí que es verdad que todo lo que he ido haciendo, tanto durante la carrera como después, me ha aportado cosas positivas, que ha sido como ir guiando el camino poco a poco. Entonces, bien. Bueno, también has tenido la ocasión de tener una experiencia profesional en la empresa en Airbus, ¿no? En Sevilla. Cuéntanos cómo surge esa oportunidad. Eso es una de las mayores casualidades. Había sido poco después de yo acabar la carrera y me llegó un correo de la universidad de que estaban buscando gente allí con poca experiencia, y pues eché el currículum, te pedían temas de conocimiento de inglés para defenderte en ámbito internacional y tal, y pues lo solicité y nada, muy bien.
y un trabajo muy diferente a lo que yo conocía, porque al final me dedicaba al tema de obras, igual que puede ser en la administración o en un estudio o en una constructora, pero era obras dentro de una fábrica, entonces tenías también que estar pendiente en, hay gente trabajando donde yo voy a hacer la obra, cosas de mantenimiento, eran cosas muy diferentes. Y fue bonito pues descubrir una empresa que era completamente distinto a cualquier pensamiento de salida laboral que yo había tenido antes. Y cuando termina tu experiencia en Airbus, cuéntanos, ¿hacia dónde diriges tu rumbo profesional? Bueno, pues en ese momento, los últimos meses que estaba trabajando en Airbus, estaba a la vez estudiando un máster. Entonces, bueno, fue poco antes de la pandemia, el fin de este contrato, y pues estuve buscando y sí que hice un montón de entrevistas, pero todo se paralizó. Y pues dediqué estos meses, aproveché el confinamiento para estudiar, para centrarme en el máster, que estaba siendo muy duro compaginarlo con el trabajo, y al final, pues bueno, de otra manera, pero fue fructífero. También nos decías que en la administración pública también hay salidas profesionales, muchos arquitectos optan por esta vía. ¿Te ha llamado también la atención, ¿no?, ese sector? Sí, durante la carrera, como te he dicho, había una optativa que podías cogerla, que era de prácticas en empresa, y en mi caso la realicé aquí, en el Ayuntamiento de Ronda. A mí me gustó mucho, porque de primera no es lo que tú, cuando dices voy a ser arquitecto, no es lo primero que piensas, pero luego tienes cosas, desde mi punto de vista, muy bonitas, porque, bueno, pues estás viendo los proyectos que se están haciendo, estás viendo las cosas que van a hacerse, cómo va a crecer la ciudad, atendiendo las demandas de la gente, de, bueno, pues quiero hacer una obra aquí, viendo cosas de patrimonio que para mí es lo más bonito. Entonces, cosas muy diferentes y que te van abriendo la cabeza a esa gama tan amplia que hay en la profesión. De todas las fases de un proyecto, desde que se comienza a plantear hasta que finalmente pues se ejecuta y se ve el resultado final, ¿qué dirías que es lo que más te gusta de todo ese proceso? Cada parte tiene su trocito, un enfoque interesante, pero sí que es verdad que cuando estás en la parte de ideación, que eres tú frente a la parcela o frente a lo que sea, el proceso creativo es como explosión de ideas y es muy bonita. ¿Qué dirías tú que es lo más gratificante a nivel profesional para un arquitecto? Yo creo que ver algo que tú has hecho, que has construido desde cero, aunque tú no eres el que lo construye físicamente como tal, pero sí todo ese tiempo que inviertes cuando tú ves el resultado, aunque yo personalmente no he ejecutado ningún proyecto por completo de momento, pero sí que es verdad que ese momento debe ser, desde mi punto de vista, pues muy gratificante. ¿Y cómo son en el momento actual las opciones con las que cuentan los arquitectos para desarrollar su carrera? Es cierto que con la pandemia pues se ha paralizado todo. ¿Se han visto muy mermadas esas posibilidades para acceder a un trabajo? Al principio sí. Los primeros meses, por ejemplo, desde marzo hasta verano o quizás incluso después de verano de 2020, sí, porque claro, yo había echado muchos currículum y yo no recibí ni una sola respuesta. Pero después empezaron a salir muchos trabajos y pues parece ser que ya que esta profesión es tan cíclica, de momentos de mucho trabajo y momentos de muy poco, de momento y desde mi punto de vista nos estamos medio salvando, así que ojalá sea así. Cuéntanos, ¿tienes algún referente, algún arquitecto en quien te reflejes o que admires especialmente por su obra? Pues mira, ya que estamos en Ronda, me gusta mucho el trabajo de Sergio Valadez. Hace intervenciones que al final están poniendo en valor todo lo que, bueno, aquí en la Alameda se puede ver que estamos en un sitio precioso y Ronda está plagado de rincones muy bonitos. Entonces, pues hoy yo destacaría a Sergio Valadez. Bueno, en nuestras conversaciones con Sergio él siempre habla de ese espacio protegido, ¿no? Es cierto, claro, que Ronda está cargado pues de esos bienes de interés cultural, hay que ser muy respetuosos con el entorno, es algo que él también tiene muy en cuenta, ¿no?, en sus obras, y que el arquitecto tiene que tener muy presente cuando proyecta alguna obra, ¿no? Sí. Entonces, para mí, Sergio, yo lo conocí pues durante las prácticas de la carrera, que era cuando estaba ejecutando la pasarela de Santa María la Mayor, y a mí me encanta su trabajo y aparte la pasión que le pone a... Estoy eligiendo las maderas, estoy viendo y ese estudio, no sé, le veo mucha dedicación y poniendo en valor no lo que le está haciendo, sino lo que tiene. El caso es que lo que hay ahora, pues lo puedas hacer más importante y darle ese lavado de cara, porque pues son muchas cosas de patrimonio, de rehabilitación, pero respetándolo al máximo.
Ujú. ¿Crees que la sociedad es consciente del trabajo de los arquitectos, lo valora en su justa medida? ¿Crees que esto se da? No estoy muy segura. A ver, sí, pero yo no sé si a ti te pasará o a cualquiera. A mí personalmente me pasa que cuando voy a alguna ciudad extranjera, no solo fuera de España, sino a cualquier sitio que no conoces, te fijas en cada piedra, en cada mísero centímetro por el que pasa y te fijas mucho más en las cosas de valor. Y a lo mejor, pues, cuando estamos aquí, en los sitios que más conocemos, lo vemos bonito, pero perdemos ese estar acostumbrado a verlo, le pierde un poco, no el valor, pero sí la importancia que le damos. Entonces creo que también depende de la situación de turista, de los ojos del turista o los ojos del ciudadano que pasea por aquí pues cada día. ¿Hay algún proyecto que te haría mucha ilusión realizar, redactar, algo con lo que sueñes o que te imagines en un futuro haciendo? Me gustaría mucho hacer vivienda social. Es un reto y además tanto proyectualmente como socialmente y un auténtico reto por todas partes. Además siempre es algo necesario, Claro, ¿no? entonces esa necesidad, si tú puedes plasmar tus ideas y tu creatividad en eso, sería estupendo.